¿Qué te impidió suicidarte esa noche? Estaba sentado en el paso elevado de un puente, esperando un camión, eran las 2 de la madrugada y debía ir a trabajar. Una persona al azar se sentó cerca y, aunque estaba muy ebrio, habló conmigo un rato y luego me preguntó si estaba bien. Fue suficiente. Gracias, amigo. Hace varios años estaba viendo las noticias locales y había un segmento en el que entrevistaban a un conductor de tren local. Habló de un caso en el que un hombre caminó intencionalmente hacia las vías del tren y fue atropellado y murió. El conductor quedó absolutamente devastado y cayó en una profunda depresión. Dijo que se sentía culpable porque no podía detener el tren, no podía dormir más y consideró quitarse la vida varias veces. Su esposa encontró un grupo de apoyo para conductores de trenes que habían estado en la misma situación. Una pareja de conductores de tren que pertenecían al grupo de apoyo habían intentado quitarse la vida luego de encontrarse en la misma situación. Mi hermana pequeña y yo solo nos tenemos el uno al otro. El resto de la familia nos odia. Como si ni siquiera fuera cuestionable, nos odian. Estaba a punto de dar por terminado el día para siempre y sentí como si la estuviera abandonando. Intenté hacerlo 3 veces esa noche y las 3 veces sentí que estaba a punto de empeorar su vida. Sigo imaginándola teniendo que vivir la vida sola. Sentí como si la estuviera sentenciando al mismo destino. Ella sigue siendo la razón por la que sigo adelante. Tenía un plan, tenía los medios para ejecutarlo y fijé una fecha. Resulta que esa fecha resultó ser el cumpleaños de una linda chica y, por alguna razón, ella me había invitado. Pensé que podría sumarme otro día y fui a la fiesta. Hablamos un poco en la fiesta y ella me confesó que me había invitado porque estaba preocupada por mí y quería asegurarse de que yo estuviera bien. Después de eso me olvidé de explicarme. Estaba escribiendo la nota y llorando con las pastillas a mi lado cuando mi perro se me acercó y parecía muy preocupado. Me negué a mirarlo y fui a meterlo en la jaula. Cuando lo cerré y fui a sentarme, aulló, nunca ha hecho esto en su vida y le encanta relajarse en su jaula con sus juguetes. Me sorprendió y traté de calmarlo, pero seguía haciendo más ruido. Finalmente abrí la jaula y él literalmente saltó a mis brazos y comenzó a besarme y a acurrucarse en mi cuello. Rompí a llorar, arrugué la nota y me fui a la cama. Por lo general, mi perro duerme junto a mis piernas y no se queda junto a mi cara para abrazarme. Pero esa noche se quedó en mis brazos y durmió toda la noche. Estaba sentado en mi cama con una carta escrita y una pistola en la mano. Las lágrimas simplemente fluyen incontrolablemente. Recibí una llamada de un viejo amigo. No respondí, pero me dejó un mensaje de voz y dijo, estaba pensando en ti y te extraño, amigo. Guardé el arma y encontré un terapeuta la semana siguiente. Desde ese día, cada vez que alguien se me viene a la cabeza, intento llamarlo. Si no contestan siempre dejo un mensaje de voz. Por cierto, ahora estoy muy bien. Mi esposa murió en diciembre. Acerqué mi cuchillo de caza a la carótida y empujé hasta que pude sentir mi pulso a través de la hoja. Pensé, ¿quién me encontrará? Probablemente mi hijo. Me detuve y me fui a la cama. Se despertó en medio de la noche y entró en mi habitación para dormir en mi cama. Lo tomé como una señal y planeo quedarme. Por ellos, por ella. Recibí un montón de malas noticias y sucedieron cosas malas todas a la vez, toqué fondo, me sentí entumecido y maníaco. Estaba caminando de regreso a casa y me di cuenta de que me iba a suicidar, pero sabía que era una mala decisión. Llamé a mis amigos y les dije, oye, si vuelvo a mi departamento ahora mismo me voy a pegar un tiro. ¿Me puedes ayudar? Dijeron que genial, vinieron, me recogieron y me llevaron a su casa. Uno de ellos me dio medicinas para dormir en su sofá, el otro fue a mi casa y se llevó mi arma a otro lado. Dormí horas, me desperté y me hicieron la cena. Me quedé allí un día hasta que me sentí mejor. Nunca tuve tendencias suicidas antes, nunca las tuve desde entonces, simplemente llegué a un punto malo que mi cerebro no podía procesar. Afortunadamente, sabía que era una idea tonta y tengo amigos increíbles. Todos mis problemas resultaron ser manejables y me alegro de poder reconocer que estaba tomando una decisión estúpida y precipitada. La vida es hermosa, a veces apesta, pero no vale la pena renunciar a ella por problemas temporales. Habíamos estado en una tienda local ese mismo día. Era nuestra pequeña tradición que cada vez que íbamos, le compraba esos pequeños paquetes de cositas.
Pequeños paquetes de patatas fritas que cuestan unos 10 peniques cada uno. Estaba planeando hacerlo esa noche después de que ella volviera a casa de su madre, así que escogí un par de galletas con sabor a queso y me puse en camino a casa. Abrí el primer paquete y me los estaba comiendo, el olor a patatas fritas de queso llenó el auto. No pude resistirme. Puse mi mano sobre mi hombro y dije, ¿puedo tener uno? Colocó uno en mi mano desde la parte trasera del auto y me lo metí en la boca. Se disolvió y sabía muy bien. Luego, cuando se acabó, pedí otro, en ese momento ya casi estábamos en casa. Colocó otro en mi mano que esperaba, por encima de mi hombro, y cuando lo puse en mi boca, me di cuenta de que no sabía como el primero. Estaba húmedo y sin sabor. Ella lo había lamido. ¿Lo lamiste?, le dije. No, dijo ella. No lo lamí, todavía estaba aprendiendo a formar oraciones, así que todo lo que dijo fue súper lindo. Estacioné el auto, me quité el cinturón de seguridad, me giré en mi asiento para mirarla y le dije, dame otro, ese no fue lindo. Fue entonces cuando levantó paquetes vacíos con ambas manos y dijo, se acabó papá. Fue entonces cuando me di cuenta, estaba húmedo y sin sabor porque ella se lo había quitado de la boca para que yo pudiera tomar el último. Ella ya debe habérselo metido en la boca cuando se lo pedí y lo sacó para que yo pudiera tenerlo. Me sentí tan abrumado por la emoción que tuve que darme la vuelta y fingir que todo estaba bien. Ese fue el día que decidí que no me iba a suicidar. Fue un policía. Estaba pasando por una ruptura horrible y estaba en una motocicleta. Estaba planeando besar una pared. Mientras conducía por la calle lateral alrededor de las 10 de la noche después de salir de su casa en dirección a la interestatal, vi luces en un estacionamiento. Estaba llorando y vi a un policía al lado. Me detuve a su lado y le pregunté si podía hablar con él. Dijo que sí, tomó mi nombre e informó que estaba hablando conmigo. Una vez que terminó con eso, dijo, ¿qué pasa, hombre? Lo perdí, me averié y estuve desordenado durante una hora entera. Este policía se sentó allí y escuchó, y quiero decir, realmente escuchó. Habló de la vida conmigo, me dijo que haría grandes cosas, etc. Quiero decir, realmente me salvó la vida. Me dio su tarjeta con su número personal y lo llamé 4 o 5 años después, le dije quién era y le agradecí por lo que hizo esa noche. Todavía pienso en él de vez en cuando. La policía recibe muchas críticas, pero hay muchos como el que quieren ayudar a la gente. Ojalá se publicaran más interacciones como la mía. Ese hombre es la definición de un héroe en mi opinión. Hubo un periodo en el que lloraba hasta quedarme dormida todas las noches porque lo único en lo que podía pensar era en acabar con mi vida. Fue como un pensamiento intrusivo. Quería morir desesperadamente. Le dije a mi esposo que una de las razones por las que quería seguir adelante era porque pensaba que estaría mejor si estuviera con otra persona y sé que nunca seguiría adelante si yo estuviera viva. Le dije que pensaba que yo era lo peor que le había pasado en la vida. Parecía como si le hubiera dado un puñetazo en el estómago. Hablamos un rato. Me dijo que me amaba y trató incansablemente de convencerme de que mi muerte sería lo peor que le había pasado en la vida y que nunca se volvería a casar. No fue el mismo durante semanas después de esa conversación. No dormía, parecía devastado todo el tiempo y estaba perdiendo la concentración en el trabajo. Bebió mucho. Si pasaba demasiado tiempo sin responderle un mensaje de texto mientras él estaba en el trabajo, entraría en pánico y me llamaría varias veces para asegurarse de que todavía estaba vivo. Estaba visiblemente angustiado. Si bien su respuesta fue comprensible y normal, honestamente me hizo sentir muy culpable. Ahora solo pretendo que estoy mentalmente bien por su bien. A veces me acerco al límite pero me lo guardo para mí. Soy bastante bueno fingiendo felicidad. Cuando yo estoy feliz, él está feliz. Veremos cuánto tiempo puedo seguir actuando. Nada. Me suicidé por completo. Mi esposa llegó a casa, me encontró y me hizo RCP. Esa tarde, nada me detuvo. Me di por vencido. Otra tarde, en un hospital después de 5 días sin comer ni beber, tenía un código azul y una enfermera estaba exactamente en el lugar correcto para atraparme y otra enfermera tuvo que convencerme de que volviera a comer y beber. Ahora, mi esposa es lo que me detiene. No la dejaré sosteniendo la bolsa mientras esté en mi sano juicio y trataré de conseguir ayuda si de alguna manera no lo estoy otra vez, aunque creo que tenemos mis medicamentos bastante bien resueltos y mi cáncer de tiroides tratado. Mi cuerpo es mucho más estable.
Mi tiroides estaba fuera de control antes y tenía tendencias suicidas y tenía convulsiones. Me alegro mucho de ser normal ahora. Sinceramente, soy muy mezquino. Mi cuerpo me está fallando, debido a una lesión en la médula espinal hace años. Mi prometido me dejó. Renuncié a mi trabajo en desgracia. Vivía en una casa en ruinas, aislada de todo mi sistema de apoyo y amigos. Perdí toda función ejecutiva y, aparte de visitar ocasionalmente las puertas de casa, no tenía ingresos. Estuve quemando lentamente mis ahorros durante 5 meses. Me quedaba algo, pero el pozo se estaba secando. Mi ex ya estaba al tanto de lo que estaba pasando y ella era literalmente la única persona a la que podía llamar. La llamé y le dije lo que planeaba hacer alrededor de las 9 de la noche. Después de nuestra ruptura, ella dijo que siempre estaría ahí cuando la necesitara. Hablamos un par de veces. No tenía intención de recuperarla, ella me engañó. Solo necesitaba a alguien con quien hablar. Cuando ella respondió, estaba molesta. Cuando le conté mi plan, ella literalmente gimió y dijo, estoy muy ocupada con mi nueva relación y mi trabajo. Le dije que entendía y colgué. Me sentí lo peor que me he sentido en toda mi vida. Luego, una hora más tarde, publicó en su historia un video de ella relajándose en el sofá, viendo Netflix con su perro, y mi miseria aumentó un poco. Estaba tan enojado con ella. Decidí en ese momento, mirando su estúpida y jodida historia, que iba a ser mejor que ella en todos los aspectos de la vida. Esa fue mi motivación. Me golpeó como un tren de carga. Me registré para pasar unas vacaciones de 72 horas con calcetines con agarre. Vendí mi repugnante y fraudulenta casa con pérdidas y me mudé de regreso a mi ciudad natal. Regresé al trabajo en el que había trabajado años antes y comencé a hacer algo además de llorar en mi sofá. Mi vida social mejoró, mi estado mental mejoró y volví a tener dinero. Luego comencé a ir al gimnasio, a tomar clases online y me tomé la terapia mucho más en serio. Un gatito. De pie junto a unas vías de tren de alta frecuencia durante un par de horas por la noche. Los trenes pasaban aproximadamente cada 20 minutos. Solía pasar mis manos por los suaves vagones del tren a medida que pasaban. Estaba acostado en las vías cuando se escuchó el siguiente tren cuando un pequeño gatito hambriento con pelaje enmarañado corrió hacia mí. Ese gato yace en mi regazo 3 años después mientras escribo esto. Me emborraché mucho y publiqué una larga serie de mensajes de texto en una plataforma de redes sociales y mucha gente se preocupó. Llamaron 4 departamentos de policía diferentes, un par de diferentes estados, y finalmente la policía local me localizó y habló conmigo durante 2 horas seguidas. Uno de los policías incluso me dio su número personal. Estaba atando una soga en ese momento, pero la escondí antes de que entraran. Negué que tuviera que ir a urgencias. Me puse sobrio, borré todas las publicaciones y me escondí de mi teléfono durante unos días por completa vergüenza. Personas con las que no he hablado en años salieron de la nada para ver cómo estaba. Honestamente, todavía desearía no haberlo transmitido esa noche. La mayoría de la gente ve cosas así como un grito de ayuda, pero para mí fue mi última carta de suicidio. Quería que personas específicas supieran que las odio. En ese momento estaba completamente feliz con la idea. No puedo garantizar con seguridad que no lo intentaré en el futuro, pero si lo hago, lo mantendré en una simple carta y sin redes sociales. En mi penúltimo intento tuve suerte. Recuerdo haber atado una soga lo suficientemente corta como para que todo lo que tuviera que hacer fuera sentarme y perder el conocimiento y la falta de oxígeno hiciera el resto. Recuerdo desmayarme, despertarme alrededor de las 6 de la mañana fuera de la soga y luego ir a trabajar. Supongo que mi cuerpo convulsionó mientras estaba inconsciente y eso fue suficiente para escapar. Había ido a Walmart. Estaba pensando en suicidarme debido al dolor de la cirugía de cauda equina. Estaba mirando cosas de la cocina y había una señora en el pasillo. Parecía que había estado llorando y le pregunté si estaba bien. Me dijo que su hija se había suicidado unas semanas antes y que estaba muy triste. Resulta que su hija se había lastimado la espalda, fue operada y ya no podía soportar más el dolor. ¿Cuáles son las posibilidades? Todavía me sorprende. Ya no es suicida. Duró aproximadamente 1 año. La recuperación no fue una broma. 8 vértebras rotas, un montón de hardware. Mi perro de servicio. No podía aceptar que la dejaría sin saber dónde terminaría o dónde la cuidarían.
Y ella era lo que más amaba y con lo que pasaba más tiempo y había estado conmigo en todos los altibajos que me habían impulsado a estar en ese lugar. Sentado con una pistola y habiendo escrito la nota, simplemente la abrazaba y lloraba y ella comenzó a recostarse sobre mí y a lamer mis lágrimas y eso me dio suficiente empujón para seguir con vida porque no podía dejarla. Mi amigo también tenía un perro de servicio y cuando se suicidó, primero mató a su perro y luego a él mismo. Sabía que su perro se destrozaría si él se fuera y no podía soportar eso. Pensé en eso cuando estaba en ese lugar pero tampoco pude hacerlo. No lo vi justo. Estaba caminando hacia el puente preguntando a Dios por qué debería continuar. Esperando una señal para detener lo que estaba haciendo. Literalmente, en el puente se cruza mi amigo y, al conocer mi situación, me disuadió. Lo loco es que mi amigo no vive cerca de ese puente. Pensé que era una señal de Dios para seguir adelante. Ahora, unos años más tarde, estoy en la universidad estudiando para ser ingeniero topógrafo y viviendo mi mejor vida. Bueno, si esto contara como eso. Cuando salí de la cirugía después de tener a mi hijo, cesárea, mi presión arterial bajó a un nivel mortal, no lo recuerdo, tendría que preguntarle a mi mamá. Recuerdo estar tan cansado y querer dejarlo ir sin saber que no me despertaría. Recuerdo que simplemente quería rendirme, pero tan pronto como mi madre dijo algo sobre que yo dejaría a mi hijo. Simplemente sabía que no podía. Luché muy duro para seguir con vida con él. Todavía aquí con él hasta el día de hoy. Agradezco a mi mamá todos los días por decir algo. Amo a mi hijo y esperé tanto que no podía perder la oportunidad de verlo crecer y ser amado por la gente. Encendí un poco de carbón en mi auto, pero puse demasiados pedazos. El área debajo de la parrilla se calentó tanto que prendió fuego al rollo de cinta adhesiva que estaba al lado y, a su vez, al asiento del automóvil en el que estaba sentado. Me desperté de mi siesta después de creer plenamente que ya era un hecho. Dije, oh, mierda, y tuve que salir de mi auto y rociarlo con nieve del suelo mientras estaba en parte alucinando por todos los medicamentos para dormir que tomaba. Había ingerido. Quería morir pero realmente no tenía ganas de quemarme vivo o causar una explosión, y luego me quedé con un enorme agujero en el asiento del pasajero y un auto que olía a fogata. La idea del dolor, las preguntas y el sufrimiento que causaría a quienes amo. Me odio a mí mismo y quiero suicidarme, pero amo y respeto a mi prometida y a mis padres más de lo que ese sentimiento entra en juego. Mi amigo se suicidó con un disparo en la cabeza cuando tenía 32 años, después de años de intentar que la gente lo entendiera. Incluso a pesar de toda la compasión que tenía hacia él, él decidió hacerlo y solo deseaba que me hubiera llamado, pero el suicidio no es así. Hasta el día de hoy sigo pensando en él y el dolor que rodea lo desconocido o lo que la gente podría haber hecho ha sido devastador y no hay absolutamente ninguna manera de cerrar el círculo. Nunca podría dejar a las personas que me importan con tanta inutilidad y desesperanza. Cuando tuve una hija pequeña, cuando era pequeña, su madre y yo estábamos atravesando una ruptura. Su madre me había engañado varias veces, no estábamos casados sino comprometidos y mi depresión ya presente se hundió a uno de los puntos más bajos de mi vida. Era mi tiempo con nuestra hija, así que estábamos solo ella y yo, pasando el rato. Ella era tan pequeña que todavía no podía hablar. Sabía que nadie jamás me amaría ni querría estar conmigo en cuanto a relaciones, siempre he tenido una autoestima horrible y, sinceramente, pensé que mi hija estaría mejor sin mí. Básicamente, mi mundo se estaba desmoronando en los meses previos a esto. Conseguí un bloc de notas y otro para escribir una nota para mi hija para cuando creciera y para mis padres. Al día siguiente, cuando su mamá la recogió en mi casa, ya iba a terminar con todo. A los 20 años ya estaba acabado. Cuando levanté a mi hija para acostarla, ella se había quedado dormida en el sofá, la canción Country Ea Job Why You Don't sonó en la radio mientras la cabeza de mi hija descansaba sobre mi hombro, llevándola a su habitación. Algo me hizo detenerme y escuchar las palabras, y sollocé en silencio mientras bailaba lentamente con mi hija que estaba dormida en mi hombro. Cuando terminó la canción, me di cuenta de que mi hija me necesitaba en su vida, para darle la vida que yo nunca tuve y para amarla y apoyarla para que nunca pueda ser como yo.